La Divina Comedia, canto 1. Dante se encuentra en una selva oscura y se halla perdido y asustado. Al amanecer llega al pie de un monte y ve los rayos del sol en la cima. Comienza a subir, pero se encuentra con una fiera. Entonces comienza a retroceder. Se regresa al monte y ve una sombra. Al final se da cuenta de que esta sombra es Virgilio. Le explica que se ha regresado porque ha visto una bestia. Virgilio le explica de que esa es una loba y que puede matar a cualquiera que se ponga en su camino. También le ofrece que le siga, que él será su conductor y que lo llevará a un lugar eterno, un lugar donde oirá desesperados aullidos, espíritus, y también lo llevará a un lugar donde la gente es feliz, pero que él no podrá entrar ahí, porque cuando él estaba vivo, él era una persona rebelde. Dante acepta y comienza el recorrido. Canto 2. En el camino, Dante comienza a preguntarse del por qué él está allí. Virgilio, para motivarlo, le dice del por qué él fue a salvarlo. Le dice que él escuchó la voz de una mujer, que por cierto es Beatriz, y ella le dijo que fuera a ayudarle a Dante a esa desierta playa. Dante al escuchar esto se siente motivado y le dice a Virgilio que él será su conductor, que él será su señor y su maestro. Entonces se ponen en marcha por el camino duro y salvaje. Canto 3. Se encuentran ellos a las puertas del infierno y allí ven una inscripción que dice más o menos así: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se regresa en el dolor eterno, perded toda esperanza los que entráis. Dante comienza a escuchar personas lamentándose, llantos, suspiros, palabras de dolor, y comienza a llorar porque esto le entristece. Entonces le pregunta a Virgilio: Maestro, ¿qué es lo que oigo? Virgilio le dice que estas son las almas de los que vivieron sin infamia y sin honor, y que estas personas pues no esperan morir. También están siendo atormentadas por moscones y avispas. Luego llegan a un río llamado Aqueronte y ahí está un anciano que se llama Caronte. Este es el que lleva las almas por el río hacia el infierno, pero él no quiere llevar a Dante porque se da cuenta de que él está vivo. Virgilio le explica de que ese es el deseo de Dios, de que él cruce el río. Entonces Caronte ya no se niega y lleva a Dante. Cuando van por el oscuro campo se escucha un temblor y Dante cae dormido. Canto 4. Dante se despierta a causa de un trueno y ya están en el primer círculo del infierno que se llama Limbo. Este círculo no es sobre las personas pecadoras, sino como aquellas que no fueron bautizadas porque nacieron antes del cristianismo. Dante ve a personas que él admira y se pregunta si alguna vez ellas pudieron salir de ahí. Virgilio recuerda que una vez vio bajar un poderoso e hizo salir de allí a Adán, Abel, Moisés, entre otros, y los convirtió en santos. En el limbo hay 4 poetas como Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, y comienzan a hacer un desfile y Dante y Virgilio se unen a ellos. Comienzan a dialogar y llegan a un castillo. Allí se encuentran con personajes de literatura. Abandonan entonces este círculo, el primer círculo, y van al segundo círculo del infierno. Canto 5. Dante y Virgilio descienden al segundo círculo del infierno y allí en la entrada está Minos. Este es el quien examina las almas y les asigna un lugar en el infierno. Él desea detener a Dante, pero Virgilio le advierte que está ahí por algo divino. Van a un sitio de oscuridad y escuchan lamentos, son espíritus condenados por la lujuria. Ve él algunas personas como Cleopatra, entre otros, y él decide hablar con 2 almas que se aproximan a él. Una de ellas es francesa. Ella habla y le cuenta de que un día leyendo un poema de Lanzarote, ella y su amante se besaron y Dante le conmueve mucho esta historia y cae desmayado. Canto 6. Los glotones.
Este canto comienza con Dante acompañado por su guía Virgilio, que llega al tercer círculo del infierno, un lugar sombrío y tormentoso, donde los glotones sufren por sus castigos. También son recibidos por una lluvia eterna fría y densa, mezclada con granizo y nieve, y agua negruzca que cae incesantemente sobre los condenados. Este es un ambiente lúgubre, pestilente. También se encuentran con un monstruo de 3 cabezas llamado Cerbero. Este monstruo ladra ferozmente contra los espíritus sumergidos en el fango. Sus ojos son de color rojo, su pelaje negro y grasiento. También tiene unas enormes garras con las que araña a los pecadores. También los condenados aúllan bajo la lluvia, se revuelcan en el suelo. Virgilio, al ver que este inmenso animal no se calma, arroja tierra en sus fauces, en su inmensa boca. Dante y Virgilio caminan sobre las sombras de los glotones hasta que uno de ellos, llamado Siaco, se levanta y reconoce a Dante. Siaco, un florentino, le explica que su pecado de gula lo ha llevado a esta tormentosa pena. Dante lo interroga, preguntándole sobre el destino de Florencia, y Siaco le responde y le profetiza sobre las luchas y el destino de algunos ciudadanos. Canto 7. Avaros y pródigos. Dante y Virgilio descienden al cuarto círculo donde se encuentran a los avaros y pródigos. También se encuentran a Plutón, quien intenta impedir el paso, pero Virgilio lo reprende, ¿verdad? También se encuentran con los condenados que están en este círculo. Esos condenados están divididos en 2 grupos. Ellos se empujan, se resbalan entre sí, unos contra otros, gritando, se reprochan, se derrochan entre ellos, ¿verdad? Dante y Virgilio observan a los clérigos y los papas, los cardenales, los que se culpan de avaricia. Virgilio también explica la naturaleza de la fortuna que distribuye los bienes del mundo, cómo continúan en su camino, llegan hasta una orilla llamada la laguna de Estigia. En el canto 8 encontramos los coléricos y asidiosos. Dante y Virgilio llegan al quinto círculo donde son castigados los coléricos y los asidiosos. También observan a lo lejos unas señales de fuego. En la parte más alta de una torre, ya la llegada también de una barca conducida por los Flegias. En la barca Dante se encuentra Felipe Argentini, un florentino iracundo quien intenta atacarlo, pero lo defiende Virgilio y lo rechaza. Dante presencia como Argentini es atacado por otros condenados del círculo en la laguna Estigia. La barca los transporta hacia la ciudad de Dite, cuyas murallas se ven a lo lejos porque son visibles, ¿verdad? Son rojas. Las puertas de la ciudad están contempladas por demonios, los cuales niegan las entradas, cuestionando la presencia de Dante, ya que Virgilio intenta razonar con ellos, mientras Dante muestra angustia, muerte e incertidumbre, ya tras las esperadas de las murallas de Dite, ¿verdad? Él espera. En el canto 9, ya en sí entramos lo que es dentro de la ciudad de Dite, hablamos un poco sobre las puertas, cómo Dante se expresa su temor y Virgilio trata de darle ánimo. Virgilio le explica el descenso, un viaje querido por la mayoría de todos, ¿verdad? Dante espera cómo entran también la furia de Megara, Lecto y Tisífone, mensajeros del reino eterno del llanto, quienes se interponen también en el camino de Dante y Virgilio. También está Medusa, que le dice Virgilio a Dante que se cubra sus ojos para que no le dé la mirada petrificante. También entra como un ángel celestial que les da el acceso a poder entrar ahí, y entonces ellos ven un gran campo lleno de sepulcros ardientes dentro de los cuales yacen los herejes. En el canto 9 entran lo que es al sexto círculo. Dante y Virgilio han entrado al sexto círculo, donde ven a los herejes que son castigados en tumbas de fuego. Mientras caminan en las tumbas, Dante es reconocido por una llamada Farinata Degli, un orgulloso líder florentino en la cual Farinata se levanta de su tumba y mantiene un altivo diálogo con Dante sobre la política de Florencia. También está otro hereje que se mete en la conversación, que se llama Cavalcante Cavaltini, padre de Guido Calvantini, quien interrumpe la conversación preguntando ansiosamente por su hijo. La intriga de saber por su hijo, entonces Dante le responde y él piensa que su hijo se ha muerto, y entonces le causa un gran dolor, en el cual Farinata continúa con lo que es hablando sobre la política de Florencia, ¿verdad? En lo cual Virgilio le dice a Dante que los herejes pueden ver el futuro, pero puede ver el presente, pero no el futuro de lo que está pasando. Hola a todos, ahora vamos a hablar acerca de la Divina Comedia del infierno,
canto número 11, donde Dante y Virgilio emprenden un viaje hacia el descenso, a lo más profundo, y a medida que emprenden el viaje a lo más profundo, llega un momento que se sostienen, se detienen. ¿Por qué? Porque empezaron a sentir un mal olor horrible, y ellos se hacen a un costado, atrás de una lápida, a esperar a acostumbrarse, que sus fosas nasales se acostumbraran a ese mal olor. Al pasar al término de un momento, ellos continúan y emprenden su viaje y van hacia el descenso, pero dentro de eso también hay unos subcírculos, que esos subcírculos los dan a entender todos los pecados y todas las muertes y cómo eran las personas. Habían blasfemas, habían asesinos, habían violadores, etc. Según era el pecado que ellos habían cometido. Continuaron hacia su descenso. En el canto número 12 encuentran a un minotauro. El minotauro, enojado cuando los mires, cuando los ve, se dirige hacia ellos, y viene Virgilio y le dice que sí, que no se preocupe, que no fue Dante quien lo mató, sino que otra persona. El minotauro pasa y ellos siguen su camino. Al borde del río hay tres más apuntándolos con una flecha y le dicen que sí, que andan haciendo, para dónde van, por qué están ellos ahí. Viene Virgilio y le dice que con él no va a hablar con ellos, sino que con su jefe. Entonces vienen y le llaman al jefe y le pregunta a Virgilio qué necesitaba. Yo necesito, le digo, no conozco el camino y necesito irme. Necesito que me guíes y me ayudes a cruzar el río. Viene el jefe y manda a los demás. Manda uno que los guíe y se van. A medida que van cruzando el río, van cruzando Dante y Virgilio el río, el centauro, el río de sangre hirviendo. Hay diferentes almas. Una que la sangre le llega hasta la cintura, otra hasta el cuello y otra hasta la ceja. Y preguntan por qué. Porque según el pecado que ellos cometieron, así estaban sumergidos. Logran cruzar al otro lado, se va el centauro y ellos continúan su camino. Dentro de eso encuentran un bosque tenebroso con raíces gruesas, no había camino, troncones grandes con espinas y un pájaro con cara de humano que hacía un ruido bien extraño. Y empieza Dante a escuchar voces y no miraba personas. Pero Virgilio era una de las personas mentalistas. Y le decía a Dante que si él quería averiguar el por qué escuchaba esas voces, que fuera un troncón y le quitaran una rama. Y él iba a saber el por qué. Viene Dante, obediente, se va, le quita la rama y empieza a salir sangre. Y al empezar a salir sangre empieza a escuchar voces. Y él voltea a ver para todos lados y no mira personas, no mira a nadie. Viene Virgilio y le dice que esas personas, esos troncones, eran personas. Y que según el pecado que habían cometido habían quedado así. Y que ellos por medio de eso sentía que hablaban. Cuando él arrancó la rama, la sangre salía. Por medio de la sangre, él escuchaba que hablaban. Y continuaron el viaje. Cuando entendió Dante lo que significaba. Y en el canto número 14, más adelante, encuentran a diferentes almas, desnudas, una boca abajo, una boca arriba, otros corriendo, y había uno que estaba de pie. Y era una lluvia de fuego hacia ellos. Y Dante preguntaba el por qué. Y Virgilio le dijo que él era uno de los 7 reyes más poderosos, pero que había blasfemado. Había blasfemado a Dios, y él por eso había quedado ahí. Continuaron con el camino y llegan en el canto número 15 tenemos que llegar a un camino de arena caliente. Iban caminando y al voltear a ver hacia atrás ven una multitud que venía corriendo, y dentro de esa multitud venía un maestro que yo conocía, que le decía que no se detuviera por nada y que siguiera esa estrella que iba a llegar al final.
Canto XVI, donde Dante se encontraba en un lugar donde escuchaba el sonido del agua que caía del otro lado, y el sonido parecía el zumbido de las abejas, cuando de repente observaron a 3 sombras, las cuales se acercaron a ellos y les gritaron que se detuvieran, ya que por las vestiduras ellos veían que venían de la depravada tierra. Entonces el maestro le dijo a Dante que si quería ser cortés con ellos, que mejor esperara, ya que ellos lanzaban fuego con sus rayos. Luego de eso, una sombra le dijo a Dante que aunque la miseria o aspecto despreciable de ellos, deberían decirle quién era, ya que observaron que a Dante no le hacía daño sus pies en ese infierno, no se lastimaba. Dante le dijo que sí, que era de la tierra, pero que debía marcharse, a pesar del dolor que le producía al verlos. Dante caminó con su guía y en el transcurso observaron en el aire oscuro una figura que causaba mucho espanto. Ya en el canto 17 era una fiera con una cola aguda y traspasaba las montañas de lo grande que era. Entonces el maestro le indicó que se acercara donde ellos se encontraban. Ellos descendieron un poco por su lado derecho y observaron mucha gente observando el abismo o a la orilla del abismo. Entonces el guía le indicó a Dante que se acercara a las almas mientras él convencía a la fiera que lo llevara en su espalda. Dante se acercó donde gemían esas almas, pero no logró reconocer a ninguno, y de repente uno de ellos le preguntó que qué hacía él ahí, que él debía de irse porque él aún estaba vivo. Con temor regresó mejor donde su guía. Él ya se encontraba en la espalda del feroz animal, el cual también se sentó en él adelante de su guía, ya que el guía quería ir entre él y la cola. En el canto 18, el ave emprendió su vuelo y llegaron a un lugar llamado Maleborgi, que eran unas fosas malditas construidas de piedra. Ellos descendieron. Cuando se fueron hacia la derecha, vieron tormentos y burladores, y en el fondo, los del centro y los de fuera eran azotados por unos demonios cuernudos. Él, dentro de tantas almas, pudo reconocer a uno y le dijo que si era Benedico, un agente policial, y le preguntó que por qué estaba ahí. Él le respondió que él obligaba a una dama para satisfacer los deseos de Marqués. También observaron cuando llegó de su guía, subieron una montaña y vieron una larga fila de almas castigadas con látigos. También habían almas sumergidas en estiércol, y en ese momento pudo reconocer a uno, que era Alejo, y le preguntó que por qué Dante lo miraba de esa manera. Pero en ese momento el guía le dijo que viera a una mujer que era quien se desgarraba la piel con sus uñas, y ella era Thais, una prostituta. En el canto 19, seguidamente de todo eso, vio a Simón, quien tenía sus pies encendidos, ya que él quería comprar el poder de poder comunicar a los bautizados el Espíritu Santo. Luego bajaron a una fosa con quien se encontraron con el Papa Nicolás III, y él estaba ahí por aprovecharse de su poder, se vinculó con una dama y también gobernó no dignamente. Seguidamente su guía lo agarró a Dante, lo afianzó contra él para poder subir, ya que era muy estrecho esa fosa. Ya en el canto 20, ellos contemplaron un fondo lleno de lágrimas de mucha angustia, donde se observaban gente, su alma llorando en silencio, y caminaban muy despacio. Ellos estaban retorcidos desde su pecho, y Dante, al ver eso, no pudo contener sus lágrimas. Su guía le comentó que eso les había pasado por haber querido ver demasiado hacia adelante. Entre ellos estaba Tiresia, Jaronte y Manto, y entre los más dignos, Agus y Miguel Scott. Ellos seguían conversando, el guía y Dante, mientras caminaban por cada uno de los lugares que tenían que recorrer. Y así se iban encontrando con distintas almas, algunos desconocidos y otros
que sí los reconocían. Canto 21. En el fondo del quinto valle del octavo círculo, aquí los condenados están inmersos en una espesa resina que está en constante ebullición. Dante observa el lugar, pero Virgilio le llama la atención porque Dante estaba muy ensimismado viendo la resina. Luego de esto se acerca un diablo negro que trae un pecador sobre su hombro y lo arroja al fondo del valle. Ahí hay varios demonios que lo pinchan con sus grandes garras, sumergiéndolo debajo de la resina. Luego Virgilio le dice a Dante que se esconda detrás de una roca, porque él se va a acercar al sexto valle. Ahí ve unos demonios con tridentes que se acercan a él amenazante. Antes de ser atacado, Virgilio se dirige a uno de ellos, que es Malacola. Malacola es el que dirige a todos los demonios que se encontraban ahí y le explica ahí que se encuentra por el deseo divino de que le mostrará el lugar a otra persona. Una vez que Malacola deja caer el tridente, y les ordena a los otros tridentes, a los otros demonios, que no les hagan nada. Virgilio le llama a Dante que salga de ahí, que no les hará nada. Pero Malacola les dice que el camino al sexto valle estará destruido hace algunos años, fue destruido. Malacola manda a algunos demonios como escola. Canto 22. Junto a los 10 demonios que los acompañan, llamados malas garras, Dante observa que los condenados asoman su cuerpo a la superficie de la superficie resina, pero luego la sumergen inmediatamente en aquel hervor cuando son observados por los demonios, pero los demonios consiguen sacar a uno de ellos. Antes de sumergirse, le cuentan a Virgilio sobre un hombre nacido en el lugar llamado Navarro, pero este era ese hombre nació en el reino de Navarro, pero condenado ahí por ser baratero. Pero él señala ahí que en el fondo se encuentra el fraile Gomita y Miguel Sangue de Logodoro, otros barateros sardos. En el canto 23 es donde Virgilio y Dante avanzan al sexto valle. Van un poco temerosos porque piensan que los demonios pueda que los persiguen y van conversando sobre esto. Virgilio ve que Dante está un poco tenso y ve que lo protege, acurrucándoselo y apretándolo en su pecho. Pero se dan cuenta de que los demonios no pueden avanzar porque se quedan hasta el quinto valle. Entonces ellos van un poco lentos, porque van cubiertos de capucha de plomo y oro. Es ahí donde se encuentran a Catalano y Loredingo, que han sido condenados o están más bien, son confinados por haber sido hipócritas. En el canto 24 es donde Dante y Virgilio ascienden al octavo círculo infernal. Y Virgilio nota que Dante se siente un poco fatigado y lo anima a continuar diciéndole que quien tiene pereza no deja ningún recuerdo en el mundo. Aquí es donde los visitantes se acercan al fondo del séptimo valle y acá es donde pueden observar serpientes de diferentes especies que muerde a alguien en el cuello, que se convierte rápidamente en polvo, pero resurge de ese polvo, es decir, de esas cenizas, a su apariencia que tenía previamente. Virgilio pregunta quién es y él dice que es Van Lucy. Virgilio le dice a Dante que investigue a él, pero él dice de que está ahí por haber robado ornamentos de la catedral de Pistoia y que debido a eso, a lo que él había cometido, habían encerrado a otro hombre injustamente, pero que él ya estaba ahí pagando lo que había cometido.
Canto 25, octavo círculo, los engañadores. Dante observa cómo dos serpientes atacan a Banifuchi, luego de que éste blasfema contra Dios. Luego se acerca Caco, un centauro furioso, en busca de un hombre toscano, a quien se refiere como el soberbio. Después Virgilio le explica a Dante que aquel centauro había robado el rebaño de su vecino Hércules y éste, a causa del robo, lo asesinó. Caco se retira y tres espíritus se presentan y le preguntan a los viajantes gritando por su identidad. Después uno de ellos pregunta: Cianfa, ¿dónde te has metido? Y luego una serpiente de 6 pies ataca a uno de ellos y se fusiona con su cuerpo, dando lugar a una monstruosa metamorfosis. Los otros dos condenados exclaman anonadados: ¡Agne! ¡Ay, cómo estás cambiando! Y la criatura híbrida se marcha a paso lento. Luego otra serpiente golpea a uno de los dos condenados restantes, y tras el ataque el animal y el herido invierten sus identidades. El que se convierte en humano exclama luego: quiero que ande buzo, como lo hice yo, rectando su camino. Por último, la nueva serpiente se marcha ante la vista del único que no sufre transformaciones, Fucio Esciancato. Canto 26. Dante lanza un invectivo contra Florencia, lamentando la cantidad de sus habitantes que se encuentran en el infierno, entre ellas 5 nobles que fueron ladrones. Después sube por peldaño rocoso junto a su guía y observa que la octava bolsa resplandece en llama. Dentro de ella no puede distinguir más que fuego. Entonces el peregrino observa una llama que tiene 2 puntas que se acerca desde el fondo del valle, y Virgilio explica que en aquel sitio permanece confinado Ulises y Diomedes, condenados juntos por las 3 fraudulentas. El guía, por deseo de Dante, les pide a los condenados de algunos de ellos que les cuentes cómo murió. Entonces Ulises explica de que nada lo detuvo con su afán de conocer el mundo y a los hombres. Por este anhelo recorrió los mares, traspasando el límite marcado por Hércules. Canto 27. Cuando Ulises y Diomedes se retiran, se acercan a los poetas otra llama. El condenado les pide a Dante y a Virgilio se detengan un momento y les pregunta por la situación de Romaña, su tierra natal. Entonces Dante afirma que, aunque actualmente no está en guerra, continúa habitada por tiranos. El peregrino le pide al condenado que le revele su identidad para llevar su fama al mundo de los vivos, y este afirma que le hablará sin temor, ya que nadie ha regresado del infierno. Luego él explica que fue soldado y más tarde se hizo franciscano para intentar enmendar las malas acciones que había cometido hacia el final de su vida. Un papá, a quien llama el príncipe de los nuevos fariseos, le pide consejos para salir vencedor en la guerra que llevaba a cabo. A cambio de su absolución, él accedió, y en el momento de su muerte, un demonio lo condujo al infierno por haber sido un consejero fraudulento. Canto 28. Del 9º valle del 8º círculo infernal. Compara a los condenados que ahí se encuentran con víctimas de guerra que tuvieron lugar en el sur de Italia. Dante observa a Mahoma, que exhibe su cuerpo desgarrado desde la barbilla hasta el bajo vientre, y a Ali, el discípulo, el rostro está partido desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza. Todos los condenados que se hallan en este valle son castigados por haber sembrado discordia. Canto 29. Mientras caminan por el 9º valle, Dante se detiene un momento y le cuenta a Virgilio que creyó ver a un familiar suyo, Gelli del Bello, condenado ahí. Después de que su guía lo confirmara, Dante explica que su pariente tuvo una muerte violenta y que a la misma aún no fue vengada. Los poetas continúan su camino al último valle de Malaspolsa, donde se condenan los falsificadores. Aquí los condenados se desplazan apoyando los pies y las manos en el suelo o permanecen sentados.
o padecen enfermedades que les provocan picazón, con los que se arrancan la piel con las uñas. Continuamos con el canto 30 del octavo círculo de los engañadores. En esta parte se hacen presente lo que son las almas, a lo cual se preguntó que si quién era una de las almas, y él le respondió que era la antigua alma de la perversa Mirra, que había sido amante de su padre. Luego vio pasar lo que son dos almas furiosas, a la cual una de ellas se veía reflejada como un alud. Se mencionaba ahí de que tenía el cuerpo cortado y también que tenía la boca abierta, lo cual esta alma les dijo de que los mirara a ellos, de que en cuanto ellos tuvieron vida, tuvieron todo en abundancia, más sin embargo en ese momento ellos lo único que estaban deseando era un poquito de agua. Vino y se preguntó que si quiénes eran estas dos almas, a lo cual le respondió que era el falso que acusó a José y era el falso Simón. Continuamos con el canto 31, que son los gigantes alrededor del pozo. En esta parte ellos se volvieron a aventurar lo que es por el valle, pero en esta parte ellos no sabían si era de día o de noche, a lo cual escucharon sonar una trompa, a lo cual ellos decían de que esa trompa hacía callar a cualquier trueno. En esta parte él se asustó mucho y le preguntó que sí, qué tierra era, y le mencionó de que no vaya a pensar de que lo que se veía al fondo eran unas torres, sino que eran unos gigantes, y a medida vayan avanzando él iba a ir distinguiendo los rostros y el cuerpo de los gigantes. Se encontraron con dos gigantes, uno de ellos era Efialto y el otro era Anteo. Anteo era el que los iba a guiar hacia el fondo del infierno. Sigue el canto 32, el noveno círculo de los traidores. En esta parte se hacen lo que es, se van hacia el fondo del pozo, a lo cual cuando ya están ahí escucha que una de las personas le menciona de que tenga cuidado de no pisar la cabeza de sus infelices y torturados hermanos. En esta parte, la medida iba avanzando, se encontraron lo que es con un lago que parecía estar de hielo. Se encontraban a las personas lo que son boca abajo, que era por el mismo frío que sentían, y se veían reflejados como unas sombras llorosas. Más adelante se encontró lo que son con dos sombras que estaban entrelazadas con el cabello, y les preguntó que si quiénes eran ellos, a lo cual le respondió que ellos eran los hermanos Alejandro y Napoleón, que habían sido hermanos que se habían odiado a muerte por parte de política y también por lucros privados. También decía de que después de que vio lo que son los cuerpos amontonados, le dio como un miedo a los estanques helados. Luego sigue el canto 33, que es el noveno círculo de los traidores. En esta parte se encontró lo que es a un horrible pecador que se estaba comiendo a una víctima, en la cual lo encontró lo que es limpiándose con los pelos de la cabeza de su víctima, a lo cual él le preguntó de que si quién era y por qué estaba haciendo eso, y él le dijo de que había sido un conde, y de que a la víctima que se estaba comiendo había sido la persona que les había encerrado en el castillo con sus hijos y los había dejado morir de hambre. Luego más adelante se encontró lo que es a otros condenados, a los cuales ellos estaban boca arriba, que no podían llorar porque si lloraban se encontraban con sus lágrimas congeladas, lo cual le hizo una pregunta al maestro, y de que si por qué el aire estaba de una cierta forma, lo cual él le respondió de que más adelante se iba a dar cuenta y iba a tener la respuesta a su pregunta. Luego en el canto 34 le mencionó que en ese lugar se tenía que armar de mucho valor y fortaleza. En este se encontraron lo que es un bello ángel, el cual fue tan bello que en ese momento era un monstruo, el cual era Lucifer. Se detalla ahí de que tenía 3 cabezas, lo cual con los dientes de cada cabeza se devoraba a cada pecador.
y los hacía sufrir de la peor manera agitando sus piernas hacia afuera mientras tenían la cabeza de los pecadores adentro. Luego su guía y él se adentraron al camino oculto para volver al mundo luminoso.